Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Directo a tu CPU por Telestar Televisión Supercable Canal 3. También estamos por Surimar Televisión y por Virtual Televisión a nivel de las redes sociales, gracias a la magia de Internet. Estamos conectados hoy con lo que son nuestros concursos literarios 2026. Como saben, pues tenemos Notas Migratorias César Vallejo y también Macondos del siglo XXI. Vamos a tener invitados desde España y Colombia. Y vamos a comenzar con la dama, que es Luisa Alcalde. Bienvenida, Luisa, y cuéntanos, coméntanos sobre ti. ¿Desde cuándo te dedicas a la literatura, a escribir y cómo llegas a nuestro Gracias. concurso? Bueno, pues la verdad es que empecé a escribir desde jovencita, pero bueno, más concretamente cuando ya profesionalmente inicié mi camino en la educación, primero en la docencia, luego en la psicología y luego ampliando estudios en, bueno, pues en educación social, en coaching y todavía sigo estudiando a nivel terapéutico ahora. Entonces, pues bueno, quizá en estos 2 últimos años es cuando he empezado a dedicarme más a escribir a nivel de ensayos y a publicar artículos. Y bueno, prácticamente me siento un amateur porque estoy en los inicios, ¿eh? Pero sí que lo hago pues como todo lo demás, con vocación, con corazón y con entrega. Ajá, ¿y cómo llegas a nosotros? Pues la verdad es que dentro de, sí, disculpa, que me había olvidado. Nada, pues en esta intención consciente de querer concursar bueno, ampliamente en lo que me llamara, pues vi el concurso vuestro y decidí participar. Y justamente había escrito en ese momento un escrito que iba enfocado a vuestro tema. Así que, bueno, como también tengo un vínculo en Perú importante con una fundación con la que colaboro y soy rescatadora, que es Hogar Nazaret, pues nada, me pareció muy casual y muy apropiado y participé. Ajá, ¿alguna vez estuviste por aquí, por Perú, no? No, lo tengo pendiente. Bueno, tal vez esta sea la posibilidad de que vengas, ¿no? Bueno, quizá Serás, llegará lo que deba, como siempre digo, así que bueno, lo dejo en manos de la divinidad y del destino. Ajá, serás bienvenida. Recuerde Muchas que gracias, muy amable. los 100 primeros del año pasado, pues todos han sido invitados acá a visitar Perú, ¿no? Y son recibidos con todos los honores gracias a nuestra Fundación Universidad Hispana. Reciben un doctorado honoris causa por sus causas precisamente sociales, ¿no? Que se involucran también a través del padrinazgo que tenemos a nuestros niños en estados vulnerables, ¿no? Y bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no pensar de que pueda pasar lo mismo con Luisa y con nuestro próximo invitado? Vamos a ver, desde Colombia tenemos a Nelson. Nelson, bienvenido. Coméntanos sobre ti y cómo llegas a nuestro concurso. A ver, vamos a ver si está Eh, Nelson. Estoy inmensamente agradecido Ajá, tu cámara, Nelson. con el concurso y para Ajá, mí es un honor poder hacer contacto con ustedes. Encuentren en mí más que un escritor, es un servidor, porque ajá, mi labor durante toda la vida ha sido precisamente esa, poder servir, y mis primeros inicios en las letras fue con una comunidad de la calle en donde los habitantes eran personas desarraigadas, desplazadas, drogadictos, jóvenes en prostitución, niños abandonados. Y en ese contexto tan difícil, sentí la necesidad de buscar las mejores herramientas para poder ponerme en contacto con esta población, y lo único que encontré fue la literatura. Entonces, a partir de los cuentos, a partir de los resúmenes que logré construir sobre las historias novelescas, sobre la poesía, fue que empecé a traer esta población. Y en Medellín hubo una época muy fuerte con Pablo Escobar, y todos esos jóvenes de la comuna nororiental y noroccidental fueron los que terminaron precisamente conformando un grupo que yo dirigí, y allí fundé la primera escuela en Colombia de la calle,
en la calle. Y el único instrumento que tenía era un tablerito que pegaba a una pared, un balón, 4 tarjetas para que jugaran micro, y ese fue el inicio de un primer taller de escritura creativa con chicos en total indigencia, en peligro físico y o moral, y eso no ha parado. La verdad es que fue una experiencia espectacular trabajar con esta población. Gracias a la vida y a las circunstancias y a Dios, se me fueron abriendo puertas y pude estudiar letras en la Universidad del Valle. Luego la Universidad Santo Tomás de Bogotá me ofrece una especialización y me dan una cátedra dentro de la misma universidad. Luego la Universidad de Envigado en Medellín me abre sus puertas. Entonces en el día trabajaba con una población de indigentes en medio de la basura, del hollín, del moho, del vicio, de las drogas y sobre todo de las armas. Y a las 6 de la tarde salía para la universidad a dictar mis clases de literatura y de semiótica. En este momento tengo 2 talleres de jóvenes, uno, y de adultos de la tercera edad, el otro. Y de los jóvenes, pues son de familias muy disfuncionales que viven en terrenos que son prohibidos, se llaman, cogen unos terrenos y allí arman unos cambuches con plástico, con cartón, muchos de ellos, y esos niños en este momento en el taller les tengo la buena noticia, se han ganado 15 premios a nivel internacional. El último fue el Reyes Católicos de España. Fue para mí un honor muy grande completar el 16º premio con este servidor que se acaba de ganar hace más o menos un año, un premio hispanoamericano de poesía. Ese es un resumen más o menos de lo que es mi vida y mi gran pasión, que es la educación por los más necesitados y hacer de eso una buena literatura. Bien, bien, Nelson. Nelson, activa tu cámara que la gente quiere conocerte, porque pueden pensar de que se trata de una IA, o también pueden pensar de que es algo siniestro. Sí, ya mismo la activo. Tengo en este momento la necesidad como de hacer uso de 2 celulares para poder escuchar bien, pero mientras tanto les quiero dar un inmenso agradecimiento. ¿Cómo llegas a nosotros? Coméntanos mientras tanto, mientras vas activando tu cámara, ¿cómo llegaste al concurso? Sí, en el momento, los 2 talleres que son de jóvenes, pues la verdad es que son más de 60 jóvenes y los adultos son más o menos 15 adultos, y entre nosotros, los jóvenes y los adultos, siempre estamos pendientes de cuáles son los concursos en los que nosotros podemos ir incursionando para poder seguir avanzando y seguir creciendo. En ese sentido, me doy cuenta de ustedes y creo que no soy el único participante, porque también algunos compañeros míos enviaron textos y esperamos que esos textos también puedan en los pocos días poder ser leídos. Ajá. Bien, bien. Bueno, por ahí se activó tu cámara. Ahí está. Ahí está Nelson. Ya lo están viendo. Hola, Nelson. Nelson. Saluda a la gente. Saluda a la gente. Diles que no eres una IA. Gracias, señor. No soy una IA. Bien, bien. Recuerden que estas entrevistas son precisamente para descartar. Hay muchos participantes que mandan textos perfectos, totalmente perfectos. Y resulta que no son ellos, sino son simplemente producto de la IA. Entonces, en la actualidad ya no se puede trabajar los concursos como antes, ¿no? Que te lo mandaban en cartas y se acabó. Y tú confiabas netamente que se trataba de una persona. Ahora no. Ahora puede ser que una máquina sea el ganador. La mejor forma de poder descartar eso es precisamente este tipo de entrevistas, para que la gente sepa que Javier, por ejemplo, nuestro próximo invitado es de carne y hueso. Bienvenido, Javier, también desde España. Bienvenido. Hola, buenas noches. Coméntanos sobre ti. Coméntanos sobre ti y cómo llegas al concurso. Esta mañana a las 9 de la mañana estaba yo sentado aquí y después me he dado cuenta que no, que eran las 9 de la noche. Yo también. Bueno. Ya somos bueno, dos. ha sido el problema. Somos 10. Pues nada, pues yo estoy aquí en España, en Barcelona. Hace aproximadamente unos 3 años que no trabajo, primero por enfermedad y después por jubilación.
Y fue entonces que me empecé a dedicar a escribir, ¿no? Relatos, novelitas. Yo soy técnico de electromedicina, llevo máquinas hospitalarias y siempre estoy haciendo artículos técnicos para compañeros, para bioingeniería, ingenieros, etc. Entonces pensé, ¿por qué no hacer una serie de relatos cortos, pequeñitos? Y el pequeño me fue, digamos, alterando un poquito y me fui metiendo en el tema de la escritura. Sí, es cierto de que empecé muy a poco, pero como ahora tengo mucho tiempo de jubilado, pues ahora lo que hacemos es escribir, completamente todo el día escribiendo. Ajá, bien, bien. ¿Y cómo llegas a nuestro concurso? ¿Cómo te enteras del concurso? Mira, normalmente estoy en la página de escritores.org, que ahí Ajá, es donde salen todo tipo de concursos nacionales e internacionales. Mido lo que puede ser bonito y entonces participo. Me lo miro, estudio, miro el temario y entonces cojo y me decido lo hago. No exactamente hago muchas incursiones internacionales, pero alguna que me parece interesante, sí lo hago, sí. bien, bien. ¿En qué parte de España estás tú? Estoy en Barcelona. En Barcelona, ¿no? ¿Y Luisa? ¿En qué parte estás, Luisa? En la Costa Brava, en Gerona, en otra de las provincias. Lo Ah, tenéis bien, aquí bien. detrás, reflejado, tan bonito. Bien, bien, bien. Bueno, coméntanos un poquito vamos con Luisa nuevamente. Vamos ya Sí, al texto, ¿no? sí, Del concurso. sí. Recuerden que tenemos por aquí algunas pequeñas evaluaciones que se han realizado. Ujú. Y porque recuerden, recién comienza el concurso. Hay mucho todavía por clasificar y por ver, ¿no? En octubre se dan Sí. los primeros clasificados. Y luego ya casi llegando al final, pues tenemos los finalistas y el veredicto se da el 31 de diciembre exactamente, ¿no? Ujú. Entonces, en el caso de Luisa, pues la estructura escritural de su texto, pues no sigue una narrativa lineal tradicional, sino que se organiza como un ensayo poético, filosófico fragmentado. Se divide Sí, en secciones exacto. temáticas que funcionan como estaciones de una reflexión global. Ujú. Em, la crisis ambiental, por ejemplo, una personificación de la Tierra como un organismo vivo y herido. El desafío tecnológico, un análisis de la inteligencia artificial desde una perspectiva existencial. Luego tenemos el colapso económico y de valores, una crítica del sistema financiero y la búsqueda de la verdadera riqueza. Así Luego es. también tenemos la transformación espiritual, una conclusión optimista bueno, que se propone el despertar de la conciencia y la interconexión. Hay algunos estilos literarios que también hemos ubicado aquí. Por ejemplo, es un estilo híbrido realmente, oscilando entre lenguaje técnico e informativo, Ujú. que tiene que ver con deepfakes, activos inflados y una prosa altamente lírica y metafórica. Por ejemplo, personificación. La Tierra llora a través de los glaciales y tiene un corazón palpitante. Esas son algunas de las Ujú. personificaciones. En la metáfora, el dinero como arena entre los dedos y la transformación humana como un loto que florece del lodo. El tono es un tono exhortativo y solemne. Busca despertar una reacción emocional y ética en el lector, pasando de la angustia por el colapso a la esperanza del renacer. Cuéntanos un poco sobre todo ello, Luisa. Bueno, al final es un reflejo de lo que estamos viviendo actualmente. Mi forma de escribir, tanto a nivel de artículos como de ensayos, como en el libro y el proyecto educativo e institucional en el que estoy trabajando en la actualidad, del que no puedo hablar todavía, porque lo estamos terminando de cerrar, va enfocado a lo mismo. Es decir, todo está integrado y al final todo es un reflejo de lo que hay que mirar de otra forma, de lo que hay que cambiar y al final hay que hacerlo desde el corazón y desde la comunidad, ¿no? Porque es la única forma que tenemos de, bueno, de hacer las cosas bien y de hacerlas mejor. Y bueno, en este sentido, pues sí que es verdad que en este caso lo desglosé así, porque así lo sentí en ese momento y incluso la forma de expresarlo. Y, y bueno, no sé, es que es lo que pienso que necesitamos en este momento para mejorar como sociedad,
como individuos, como comunidad, como sociedad y como mundo. Bien, hay algunas preguntas aquí de nuestro jurado. Por ejemplo, ¿cómo describes la relación física y emocional entre la Tierra y los seres humanos? Bueno, pues es que no es solo relevante, sino que al final la Tierra es un reflejo de lo que nosotros hacemos con ella y al revés. Entonces, al final todo el tema ¿no? de la migración tanto a nivel humana como la climática es un reflejo de lo que está pasando y de lo que estamos haciendo, de cómo estamos relacionándonos e interrelacionándonos con nosotros mismos y con los demás. Somos parte de la Tierra y al final todos formamos este planeta llamado Tierra y este mundo. Y bueno, Bien, bien. Ahora, no sé si he respondido. Sí. según el texto, ¿cuáles son los riesgos específicos que presenta una inteligencia artificial que se mejora a sí misma? Bueno, el tema es que esto, como reflejo en el texto, no tiene alma. Entonces, al final, por muchos avances que hayan, llegará un momento pues que será incontrolable y ya se está dando, de hecho, ¿no? Y llegará un momento que irá avanzando, avanzará más rápido que nosotros y no se podrá controlar. Entonces, yo creo que como todo bien conducido, no solo puede ser interesante, sino que puede aportar a la sociedad, pero de igual forma veo que es un peligro inminente y lo estamos viendo. Entonces, porque al final refleja pues lo que estamos viendo ahora, ¿no? Que uno de mis ensayos va sobre esto, ¿no? Sobre el estrecho de Hormuz y el Reinos, como lo he titulado yo, pero al final, ¿no? Está por encima los intereses, el poder, ¿no? La economía. Ajá. ¿Eres de usar mucho la IA, no? Pues no, la verdad es que no. En este sentido, las redes sociales, la IA, yo soy una persona, ya no solo porque me dedico a esto, trabajo con menores en centros tutelados y también en escuelas públicas y yo soy más física. Yo soy más de contacto, me da un poco de respeto, la verdad. Insisto, y lo desconozco, no me gusta hablar de lo que no conozco y, por tanto, como no es un tema que conozco en profundidad y que de entrada me produce respeto, en todo caso me gustaría, bueno, pues introducirme poquito a poco y muy segura de las cosas, ¿no? Pero, bueno, ahí tienen las dos respuestas. Una, que me considero una persona mucho más humana en todos los aspectos, nunca mejor dicho, y después que como veo este peligro y al final es algo que no está controlado realmente, ¿no? Pues bueno, tengo mis dudas, es decir, no sé, tengo que investigar más al respecto para poder dar una opinión un poco más realista, honestamente. ¿Qué diferencia establece el relato entre el dinero y la riqueza o la verdadera riqueza? Pues toda, porque al final la verdadera riqueza pues no solo es la espiritual, sino es la que todos compartimos, tener un hogar. Otra cosa en las que trabajo mucho en la actualidad, que acabo de también terminar un ensayo, es sobre el sinhogarismo, ¿no? Al final, la verdadera riqueza tendría que ir por este camino, ¿no? Por tener un hogar, que todo el mundo tuviera un hogar, una vida digna al final, ¿no? Que incluye pues esto, este tipo de riqueza de la que yo hablo y la que yo considero que es tener sustento, pero no solo físico, ¿no? Nutrirse en todos los sentidos, es decir, con alimentos, pero también con el alimento emocional, con el contacto con las personas, con el verdadero amor, al final en mayúsculas. Entonces, todo lo demás, incluido lo que está pasando con el estrecho de Hormuz y con otros aspectos geopolíticos y económicos actuales y políticos, pues van enfocados por aquí, porque bueno, pues seguimos enfocados en el poder, en el ego y bueno, Ajá. y estas Bien, son las bien. consecuencias. Claro. Seguimos dentro de un momento. Vamos a Nelson, a Colombia. Ah, vale, de acuerdo. Sí, Gracias. bien, Nelson. En tu título, El último migrante, encontramos una estructura escritural como un poemario místico compuesto por 10 fragmentos o poemas cortos. La estructura es lírica y devocional,
caracterizada por narrativa del viaje, por ejemplo, que utiliza la metáfora del viaje marítimo, barcaza, nave, olas, puertos, para representar el tránsito espiritual del migrante. Luego tenemos formato de oración. Muchos versos están dirigidos a una segunda persona divina, tú, convirtiendo el poema en un monólogo íntimo o plegaria, ¿no? También tenemos repetición y ritmo. Emplea estribillo y anáforas, como de casa en casa, para crear un efecto de letanía o de marcha. El estilo dentro de los recursos literarios tenemos romántico religioso, por ejemplo, metáfora de la migración. La migración no se describe como un fenómeno sociopolítico, sino como una búsqueda espiritual de la tierra prometida o el paraíso. También tenemos simbolismo de los elementos. El agua representa la incertidumbre, la luz, lámpara representa la guía y las lágrimas representan la ofrenda más pura. El tono es de entrega, humildad y cansancio existencial. Hay un contraste constante entre fragilidad humana, pequeña barcaza, débil corazón y la inmensidad divina. Coméntanos un poco acerca de eso, Nelson. Nelson, ¿estás por ahí? No está, creo que no. ¿Vimos a Nelson? No sé si lo encontramos. Tu micrófono, Nelson, tu micrófono está desactivado. Ahora sí. Sí, ya. De pronto, yo podría decir que el texto, más que escrito sobre la superficie de una página en blanco, es un texto que está escrito en las tablas de mi corazón. Yo he hecho de mi vida una entrega, un compartir y un puente para reconciliarme con el otro, especialmente con el más necesitado. Yo creo que en mis intentos literarios, la literatura se convierte en un arma cargada de otredad. Y cuando digo un arma cargada de otredad, me estoy refiriendo en que debemos ir en busca del otro, para que el otro de pronto también se dé cuenta que tiene unos derechos. Y el derecho además de vivir, el derecho de comer, tenga el derecho de seguir soñando. Porque creo que la vida y Dios nos ha dado demasiadas cosas y no debemos guardárnoslas. Creo que el objetivo de las cosas que nos llegan es que sigan su camino y pasen de mano en mano para que además de nutrirnos a nosotros, nutran a nuestros semejantes. Es por eso que yo he tomado una determinación, después de tantos años de trabajo sentado a solas con el papel en blanco, y es regalar mi obra. Yo quiero regalar mis derechos de autor. Y a mí me dicen que eso es una locura. Pero si ya regalé prácticamente después de que dejé este cuerpo, regalé mis órganos, ¿por qué no puedo regalar esos hijos de mi pensamiento y de mi inspiración, que son mis cuentos o mis poemas? Entonces, si ustedes ven alguna fundación o conocen alguna fundación transparente que de pronto quiera tener esos derechos de autor, yo con mucho gusto firmo y autentico para que si hay algún beneficio, no sé si sea moral, espiritual o económico, les llegue a través de esa fundación a los más necesitados. Porque creo que yo lo único que tengo que hacer en esta vida es dar gracias por todo lo que me ha sido dado. Bien, Nelson, bien de tu parte. Pero vamos al texto. ¿Cuál es la diferencia entre los migrantes y los predicadores en la sección de casa en casa? A ver, esa sesión de casa en casa, para mí, no es más que un tejido existencial. Por ejemplo, es una manera muy metafórica de lo que hacía la mujer de Odiseo, que era tejer. Estoy hablando de Penélope. Caminar es una manera de tejer la existencia, y de tocar de puerta a puerta y de casa en casa es una manera de nosotros seguir buscándonos, porque creo que después de una larga búsqueda, creo que después de unos inmensos desiertos, es cuando al final del camino podemos vislumbrar nuestro rostro. Creo que no es fácil encontrarnos a nosotros mismos, y creo que habrá que pasar muchos caminos polvorientos, muchos pedregales, muchos desiertos, y cruzar muchas montañas para poder hallarnos de nuevo,
con eso que nosotros somos. Es como una metáfora de la búsqueda, pero es una búsqueda no hacia afuera, sino hacia nuestro interior. Ajá. Bien pueda Ahora, concluir. en el poema, ¿con qué me presentaré? ¿Por qué el autor rechaza las ofrendas de oro y esmeralda? Lo que pasa es que tenemos en el caso mío que despojarnos, como dice Jalil Gibran, de tantas máscaras históricas que nos han cubierto. Y yo creo que esas máscaras históricas que nos han revestido a nosotros de una falsedad frente al otro, en donde queremos aparecer siempre como muy sabios, como muy intelectuales, como muy autosuficientes, yo creo que poco a poco se tiene que ir desvaneciendo, porque lo que el otro necesita es un hermano gemelo con la luz de su alma. Más que un hombre rico o adinerado o intelectual, necesitas un abrazo. Yo creo que el otro lo que necesita es un poco de compañía. Y para eso yo creo que lo mejor es despojarnos de qué, de tantas capas que nos separan de los demás. Creo que eso es un acto más que cualquier otra cosa, de humildad y de hermandad frente al otro. Creo que en esa dimensión nos encontramos de una manera menos vertical, o como dice Galeano, es que desde arriba los de abajo se ven mucho más pequeños, y en este caso, encontrarnos de una manera más horizontal. Ajá. En ese aspecto, Nelson, los de arriba nos ven mucho más pequeños, enanos, nos ven. ¿Cómo crees que últimamente los que llegan al poder, por ejemplo, allá en Colombia, que hay un contrapunteo entre derecha y izquierda radical, ven a los colombianos verdaderamente? ¿Tú crees que tienen esa dimensión de amor que tú manifiestas o andan extraviados ahí en su laberinto de la cima del poder? Yo creo que los hombres, Lacan dice que los señores normalmente están perdidos, porque Lacan plantea que los seres humanos siempre nos estamos buscando en el lugar equivocado. Pero en medio de esas pérdidas hay algunos seres humanos que la tienen muy clara, y es que nosotros hemos sido llamados para también velar por la necesidad del vecino. ¿Por qué no compartir una luz sabiendo que la lámpara nos ha sido otorgada? ¿Por qué no compartir un alimento sabiendo que a veces en nuestras remesas y en nuestra nevera se pudre la comida? ¿Y por qué no compartir unas prendas? Hasta veces que hay muchas ropas que ni siquiera nos ponemos. Entonces, en ese sentido, yo noto que en Colombia hay una pugna entre izquierda y derecha, pero es una pugna histórica. Acuérdese que la dialéctica ya no era la pelea entre lo bueno y lo malo, como dijo Marx, sino que era la pugna entre el amo y el esclavo. En ese sentido, yo prefiero ser del lado de los esclavos, porque creo que prefiero sufrir la injusticia que no ser injusto. Yo creo que eso a mí me ha dado un sentido de vida tan trascendente que aquí, en medio de mi soledad, creo que empiezo a parecerme un poquito, o un poquitico, o al Mahatma Gandhi, o a Nelson Mandela, o a Martin Luther King, o a ese hombre que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Creo que estamos es para eso, para velar por los derechos humanos de los más necesitados. Ajá. Yo creo que te apareces más al Dalai Lama. Pero bueno, mira, dentro de lo que me cuentas, ¿con quién te quedas? ¿Con Gustavo Petro o con sus antecesores de derecha? Yo respeto mucho las diferencias políticas y en ese sentido, todos los hombres para mí siempre encontrarán una justificación, porque creo que los hombres, si actúan mal, es por error, es por falta de conocimiento, es por falta de sabiduría. Pero yo creo que al final del camino, como dijo Jesús de Nazaret, pues a todos hay que perdonarlos porque la mayoría no saben lo que hacen. O sea que a Gustavo Petro hay que decirle perdónanos porque tú sabes lo que hace. No, bueno, Sí, sí, ¿no? Bueno, es parte de lo que es una situación que nos estamos de pronto desviando del camino, pero la idea no es tanto desviarse del camino, porque al final, es verdad, todos estos panoramas de la cima de los poderes a nivel mundial, pues rondan nuestra esquina, o sea, están por ahí.
tampoco los podemos obviar, tampoco podemos dejarlos de lado para poder entender, por ejemplo, la verdadera poesía, ¿no? ¿Cómo se describe el estado físico y emocional de la barca del poeta al final de su viaje, Nelson? A ver, yo creo que la barca es un símbolo muy interesante, porque la barca no solamente existe en el contexto de la sociedad occidental, sino también en la sociedad oriental. En la mitología, por ejemplo, egipcia, existe la barca, porque en Egipto, recuérdate que sufría demasiadas inundaciones. Y hay un pasaje del libro de los muertos muy parecido al de la Biblia. Por ejemplo, dice, si alguien tiene hambre, dale de comer. Si alguien tiene sed, dale de beber. Y en Egipto no decían, si alguien está desnudo, vístelo. Si alguien decían, si alguien está negado, regálale una barca. Entonces esa barca que trasciende desde Egipto y desde los sumerios llega hasta la sociedad occidental a través de la Sagrada Escritura, y aquí decimos, pues si alguien tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber, si esté desnudo, vístelo. Pero la barca también es la representación de un evento muy interesante en que estaba Jesús de Nazaret en la barca con los apóstoles y había un viento muy fuerte y las olas se levantaron de una manera muy increposa y todos tuvimos miedo. Entonces llamaron al maestro de Jesús y él le dice a los apóstoles, ¿por qué tienen miedo? Y él levanta la mano y se calma la tempestad. Y yo creo que nosotros estamos es para eso, para ayudar a que la tempestad se calme, en aquella barca en la que de una u otra manera todos vamos montados, porque es la barca de este hermoso planeta llamado Tierra. Ajá. Bueno, pero los que llegan a la cima del poder, lamentablemente en Latinoamérica, en vez de llamar a la calma, lo que andan llamando a la beligerancia, de allí que estemos divididos. Muchos países están hasta casi enfrentados, ¿no? Hace poco hubo un pequeño impasse entre Colombia y Perú, increíblemente, ¿no? Por un territorio que, por último, ninguno de los países se acuerda de ese pedazo de territorio, pero sin embargo, por hacer un saludo a la bandera, pues Gustavo Petro pues se lanzó un discurso guerrillero prácticamente, o sea, cosas increíbles en pleno siglo XXI. Pero eso pasa simplemente porque no estamos atendiendo precisamente lo que dice Nelson, ¿no? Un saludo, pero en busca de la paz, de la unificación, no de la división, ¿no? Lamentablemente. Sí, señor. Y en eso yo creo que el Mahatma Gandhi tuvo y tendrá siempre la razón. Acuérdate con ese término que es el ahimsa, la guerra de la no violencia. Y yo creo que el arma más poderosa que nos ofrece la literatura es precisamente eso, es pelear con las armas de los versos, de las estrofas, de la poesía, del cuento, del ensayo, pero sobre todo con la novela. Esas son Bien, nuestras armas. bien, Nelson. Luego seguimos hablando un poco más sobre tu participación en el concurso, en estos versos que nos has enviado. Y vamos a hablar también de la influencia de la IA, que todavía no nos has dicho, ¿no? A ver hasta qué punto la inteligencia artificial está dentro del componente literario de Nelson. Pero vámonos con Javier, a España, ¿no? Javier utiliza un texto con un cuento de realismo mágico, estructurado de forma orgánica, donde la ambientación y la psicología del personaje se fusionan. El planteamiento presenta a Esperanza y su retorno desde la alienación urbana de la capital hacia la quietud de Villagris tras la muerte de su padre. Nudo del texto pues es la transición física y ontológica de la protagonista, que comienza a volverse transparente a medida que se integra al pueblo. Se introduce el fenómeno fantástico de la lluvia al revés y la aparición de los migrantes. El clímax, el encuentro místico entre Esperanza y la esencia de su padre, donde comprende que su transparencia no es muerte, sino una forma de sostener la memoria. Y el desenlace, la disolución final de Esperanza en el entorno, convirtiéndose en un mito local y en la esencia misma de la espera del pueblo. El estilo y recursos literarios, en el estilo de Javier, pues es lírico, melancólico, utilizando la geografía como una extensión del alma. El realismo mágico, elementos imposibles, lluvia que brota del suelo, personas que se transparentan, son tratados con total naturalidad por los habitantes del pueblo. La metáfora y símil también está dentro del texto, la vida en la ciudad como un carrusel de luces idénticas y la transparencia, la transparencia de Esperanza como una fotografía humedecida.
La personificación del espacio Villagris no es solo un escenario, es un ente que frota a Esperanza con una goma invisible y tiene maneras de retener. Bien, coméntanos un poco al respecto, Javier. Bueno, yo cuando empecé a hacer pero momento me ojo por sí, me voy a cuando empecé a hacer el relato, busqué una similitud de Villagris, que es un nombre inventado, lo puse en un contexto de los Andes, pero empecé a relatar una historia que es una metáfora, pero si lo piensas bien o lo observas bien, viene a referirse al Alzheimer, el Alzheimer como enfermedad, que lo va perdiendo todo, lo va haciendo todo transparente, todo lejano, todo lo que está cercano se va haciendo lejos. Lo digo porque el tema es un caso familiar, mi madre tiene esa enfermedad y lo está viviendo en primera persona y desde luego, a ver, no se pasa nada bien. Y entonces ese relato es el que influye un poquito en el pueblo este, la provincia invertida, la gente que no sé expresarme del todo bien, pero o sea, es esa metáfora que quiero decir todo lo que le va ocurriendo a una persona y que a poco parece algo místico, algo fantástico. Sin embargo, tan fantástico es el que se vaya perdiendo la lucidez y que se vaya perdiendo la persona. Es un ladrón de sueños. Ajá. Bien, bueno, también dentro de lo que hemos podido percatarnos, ¿no? A veces cuando la persona está en un lugar alejado de la ciudad, dicen algunos que más vale ser eh, cabeza de ratón, ¿no? Creo que es cola de león o así. ¿Qué significa eso? Que a veces en los pueblos, pues conversando, por ejemplo, con un muchacho que emigró hacia Caracas y que en Quito era amigo de Guayasamín. Ustedes recuerdan al gran pintor ecuatoriano Guayasamín. Me dice que tomaba desayuno con Guayasamín, prácticamente con el alcalde, con las autoridades, en un pequeño pueblo ahí. Pero cuando se va a Caracas, pues Caracas prácticamente se vuelve transparente, se vuelve invisible, nadie lo conoce, ¿no? Y eso suele suceder con las grandes ciudades. En los pueblitos puedes ser amigo del jefe de la policía, ¿no? Desayuna contigo, juega de repente cartas, no sé lo que sea. Pero si te vas a la gran ciudad, en la gran ciudad eres uno más. O sea, comienzas a ser invisible para todo el mundo. No eres nadie. Entonces, de alguna manera, en el cuento o en la narrativa de Javier, pues tenemos ese tipo de metáfora, ¿no? Que la vida es así. Hay que aceptar de que en algún momento nos transparentamos precisamente porque nos enfrentamos a esos cambios que significan la gran ciudad. Pero vamos a algunas preguntas que tenemos aquí relacionadas con el texto de Javier. ¿Por qué el autor, por qué tú específicamente describes la desaparición de Esperanza como un desgaste en lugar de una desaparición repentina, Javier? Pues lo que estaba comentando anteriormente, un segundo. Anteriormente, lo que ocurre es esto. Se va haciendo transparente, se va haciendo lento, porque la enfermedad como tal se va haciendo cada vez más fuerte. Entonces vienen ese cambio de vida de la persona, de la forma de sentir, de hablar, de pertenecer. A medida que pasa el tiempo, esos migrantes, ese agua al revés, esa forma de vida se va oscureciendo, digamos, ¿no? Y esa es digamos, la metáfora de la historia, explicada más o menos más protagonistas, entre medio más personajes, pero a fondo, al fin y al cabo, creo que eso. ¿Y cuál es el significado ético o espiritual de esperar? Esperar, ¿no? Según la conversación de Esperanza con su padre. Bueno, hay que esperar, no hay otra solución. Hay que esperar, sabemos el final, sabemos cuál es el final, todo perfectamente, pero no sabemos qué hacer, como no hay solución médica, sabemos el final cuál es, no hay que esperar.
hay que seguir admitiendo que cada vez sea más transparente, que cada vez llueva más, que cada vez sea más oscuro y vamos a perder a esa persona, tarde o temprano vamos a perder a esa persona. Ah, sí, bueno, es parte también de una realidad, ¿no? No hay solución. Por aquí dicen los que marchan en las calles, no hay solución. La huelga continúa. Y continúa la huelga, ¿no? ¿Por qué? Porque de pronto los hospitales siguen sin atención, el gobierno o los gobiernos no funcionan, es parte del pleito que tenemos en lo que significa incluso la vida cotidiana, ¿no? de nuestros pueblos y sus gobernanzas que no funcionan como debe ser. Dentro de también de la esperanza, o el nombre que tiene Esperanza, ¿no? ¿En qué se convierte Esperanza al final del relato? ¿Y cómo reacciona su madre ante su presencia invisible? Bueno, yo creo que la esperanza, la esperanza más que para ella, porque ella ya tiene un final, ya tiene una condena. La esperanza es para los que estamos aquí, después de admitirlo y hay que, y cuanto antes se admita, antes lo pensemos, lo aceptemos, es la forma más digna que tenemos de querer a esa persona. Pero es duro y la esperanza, lamentablemente la esperanza es para nosotros, para ellos no. Las enfermedades, aunque digamos, los gobiernos no estén al 100% con la cantidad de dinero invertido, a veces la CNE es una enfermedad neurodegenerativa que de momento no tiene solución y con lo cual aquí siempre podemos buscarle más explicaciones. Posiblemente más adelante la esperanza esta sea un camino más universal hacia todos, pero actualmente no es así. Ahora, ¿Villagris existe realmente, Javier? No. Ajá. No, ¿Pero no, te lo no. imaginas como un pueblo tuyo que has conocido alguna vez? No, me salió como Villa Gris, porque es una ciudad imaginaria, pero no es una ciudad alegre. No iba a decir Villa Negra, pero sí Villa Gris. Entra todo el compendio de la lluvia, de las humedades, de la tristeza. Villa Gris. Claro, bien, bien. Bueno, el pueblo donde la lluvia olvida caer. Recuerda que, no sé si alguna vez has estado por aquí, pero estamos en Lima, y Lima es ese pueblo, el pueblo donde la lluvia olvida caer. Pero acá no olvida, sino acá nunca cae. En Lima nunca llueve, ¿no? Lima es un desierto a la orilla del Pacífico. O sea, tú puedes venir en cualquier época del año y no te va a caer la lluvia. Muchos últimos migrantes que han venido, por ejemplo, de Venezuela, de Colombia, por allá llueve. Entonces te encuentras con los muchachos le dices, oye, sal, ponte algo porque más tarde va a llover. ¿Sí? Y el muchacho cree que de verdad va a llover. Pues pasan los días y nunca llueve. Le dice, usted me engañó. ¿Por qué? Porque acá nunca llueve. Digo, tú pensabas que iba a llover. Dice, da la impresión, ¿no? Porque tiene un sol fuerte, también tipo Caracas, a veces en verano. Y en Caracas, pues, al rato comienza una lluvia torrencial, ¿no? Mientras que en Lima no. Por eso que Lima es gris. No sé si han escuchado por ahí un vals famoso de Perú, que es La Nube Gris. Y a la gran Chabuca Granda también, que escribía sus... Aquí en Barcelona lo que tenemos son tiempos en verano muy calurosos, Ah, en veranos muy buenos, es mucho frío ni mucho calor, pero cuando llueve, llueve, o sea que es increíble, cuando llueve parece que se cae el mundo. Pero bueno, normalmente tenemos un clima muy mediterráneo, muy tranquilo y muy sosegado. sí, o sea que te has inspirado en Lima sin darte cuenta, Javier, al poner el título El pueblo donde la lluvia olvida caer. Bien, vamos a la parte ya de la IA, específicamente para ir cerrando nuestra edición de hoy. Vámonos con Luisa. Luisa nos decía que no habías utilizado la inteligencia artificial y nos diste también alguna consideración al respecto, ¿no? Pero, por ejemplo, sobre la intención emocional, ¿podría explicar qué vivencia personal o noticia específica de los últimos 10 años le ha inspirado la metáfora de los glaciales como guardianes silenciosos que lloran? ¿Y qué sentimiento particular
se busca transmitir con esa imagen? Bueno, porque he vivido en Argentina también, entonces, desgraciadamente, actualmente estamos viviendo desde hace ya años como los glaciares se están deshaciendo. O sea, ya no es una cosa de ahora, ya llevamos años. Lo que pasa es que cada vez avanza a un ritmo vertiginoso. Entonces, pues bueno, me gusta utilizar la metáfora también, tengo mi parte poeta y bueno, y hay veces que simplemente pues los escritos salen y se expresan de esta forma porque así lo siento, fluyo con el momento, con el entorno, con la ocasión y me dejo un poco llevar también por todo. Bien, bien. El texto salta de un lenguaje técnico financiero sobre el default a uno místico sobre el hilo sagrado. La pregunta es, ¿cómo justificas artísticamente esa ruptura de tono y cómo crees que esa mezcla afecta la credibilidad del mensaje ante el lector? Bueno, es que soy muy inquieta y leo mucho de todo desde siempre. Entonces, pues bueno, creo que de ahí esa facilidad a poder mezclar cosas que puedan parecer surrealistas en algunos momentos, pero bueno, yo soy muy de integrar, entonces, ¿por qué no? Es decir, mm, me surgió así y ya está, no hay más que decir. Ajá. Bien, ya sobre la IA nos habías comentado algo, ¿no? Bueno, el texto presenta una Sí, estructura extremadamente pulcra, casi sí. modular, típica de los modelos de lenguaje, enumeración de crisis, advertencia, solución espiritual. El uso de adjetivos es ampuloso y recurre a tropos comunes en la Mm, IA generativa, mm, como comparar la IA con un espejo, el uso recurrente de sinfonía, latidos y horizontes. Además, el fragmento dice explícitamente humanos contra una menta sin alma, mente sin alma, ya lo he dicho lo antes, cual sí. parece un encabezado o un prompt que quedó accidentalmente en el cuerpo del texto, es lo que ha arrojado la evaluación. Ya. Luego, hay errores tipográficos específicos y estos son argumentos a favor del autor humano, por si acaso, ¿no? Por ejemplo, esa parte que dices tú, menta sin alma en lugar de mente sin alma. Y una sensibilidad espiritual que, aunque expresada con clichés, muestra una Mm, intención de cohesión personal. Claro, la idea también es buscar precisamente la persona que esté detrás del teclado, ¿no? ujú, Y los errores que para tiempos anteriores pues podían ser descalificaciones, en la actualidad para nosotros pues no es una descalificación, sino más bien es una cercanía, mm, la posibilidad de que efectivamente esto no fue trabajado automáticamente por la IA, ¿no? Así que ujú. a tu favor va ese punto, eh, Bueno, Luisa. Más bien, coméntanos algo ya en conclusión. ¿Qué piensas sí, hacer para tú mejorar de pronto o luchar contra lo que criticas, ¿no? Y es cierto, ¿no? Todo el mundo está en contra bueno, de que la IA nos pueda absorber o nos pueda, no sé, de alguna mm, de, manera yo, quitar ideas. sí, perdón, disculpa. Yo trabajo desde la intervención directa, con lo cual con eso creo que lo digo todo. Entonces, continuamente estoy no solo leyendo, sino estoy cursando ahora mi tercer máster. No dejo de estudiar porque pienso que no solo es importante y necesario en mi profesión, sino que es algo que siento que debo hacer y con lo que intento disfrutar al máximo. Entonces, bueno, mi profesión, por fortuna, eh, requiere mucha humanidad, mucho contacto físico, mucho amor, mucha presencia, mucha conciencia, mucho acompañamiento, el mirar más allá, el asegurar, ¿no? Las cosas, el registrar, el conectar y al final la vida humana, sobre todo, y las comunidades va de esto, ¿no? ¿Ah? Bien, bien, Y yo Luisa. creo que esto es un reflejo y un resumen de todo lo expresado. Bien, bien. Gracias, Luisa. Solo para acabar, perdón, si me permites, es eso, que soy sumamente inquieta. Entonces, también es verdad que al no tener familia propia me permite tener más tiempo para poder pues, estudiar continuamente, leo sobre todo. Lo primero que hago es leer la prensa. Sí que es verdad que por la noche intento desconectar porque pienso que también es sano. Y bueno, eso me hace cada vez más consciente, pero también es verdad que, bueno, pues más sabia en este sentido de poder tener más criterio y poder tener más conocimientos, que también lo sé discernir cuando corresponde, pero bueno, nada, solo quería añadir ese matiz. Gracias Bien, gracias por la a ti, oportunidad. Luisa. Gracias a ti.
Vamos a estar en contacto. ¿Vale? La entrevista. Gracias. Gracias. Bueno, vámonos con Nelson. A Nelson, en el poema Cansados mencionas que la divinidad prometió tranquilidad en este mundo, pero en otros fragmentos hablas de olas turbulentas y dardos de la razón. ¿Cómo concilias desde tu experiencia personal la fe, la decepción de una promesa que parece no cumplirse con la decisión de seguir navegando? Nelson. Nelson, ¿estás por ahí? Fundamentalmente, yo concibo la vida como un ciclón. El alrededor es una continua tormenta, pero en el centro del ciclón o en el centro del ojo del huracán podemos aprender a permanecer tranquilos. Sabemos que pasamos por muchas inclemencias y cosas difíciles en el mundo, pero creo que la vida nos dota de herramientas para poder, en medio de tanta turbulencia, aprender a vivir en paz. Y creo también que ir por la vida es como un barco que va y está en mitad del océano, las olas son muy fuertes, el agua es muy bravía, pero mientras no dejemos que el agua entre a la embarcación, creo que podemos seguir flotando y llegar a un buen puerto. Y en el mar normalmente encontramos mucha turbulencia es en la superficie, pero a 9 metros debajo, o a 10 metros, o a 20 metros, el mar permanece impasible, muy en calma. Y yo creo que a todos, de una u otra manera, la vida nos ha dotado de esas herramientas. Y es que tenemos que aprender a estar calmados y a no tener miedo, porque la providencia ha sido muy grande con nosotros. Y antes de terminar esa pregunta, yo quiero invitar muy cordialmente, los quiero invitar a mi casa. Yo acostumbro a invitar personas a mi casa porque en mi casa sobran 2 habitaciones y están muy bien amobladas. Y algunos pasan por acá y pues no se les cobra el alojamiento para nada y podemos charlar y ser amigos. Y creo que eso de dar alojamiento a un amigo o a una amiga, en este caso los compañeros panelistas y el conductor del programa, están cordialmente invitados a mi casa. Y si ustedes me permiten más tarde, yo les dejo mi teléfono de WhatsApp para yo leer sus textos con mucho amor. Y yo espero que alguno de ustedes, si es el elegido, gane, que yo voy a votar por alguno de ustedes, con mucho amor. Bien, gracias. Nelson. Gracias. Bueno, en la parte ya final, pues tenemos en la parte de Nelson, pues identidad estilística tradicional. El texto tiene un sabor a poesía mística, clásica, estilo San Juan de la Cruz o Tagore, que se siente auténtico y consistente en su arcaísmo lírico. En presencia de errores humanos naturales, se observan errores de acentuación, hacho por hecho, ayo por ayo, doble L, el otro con Y, decidid por decidido, y de concordancia prometisteis usado con tú. Una IA actual rara vez comete estos errores gramaticales tan específicos, mientras que son comunes en la escritura humana, emocional y manual. Por ahí te salvaste de la IA, entonces, Nelson, ¿eh? Ha sido tú. Sí, señor, gracias. Ha sido Sí, tú. señor, gracias. Gracias. Bien, Sí, para ir terminando, algo rápido, una respuesta rápida, Nelson, que por aquí nos está anotando el jurado. Dice, utilizas términos como trasegar, ayes y esclava de esmeraldas. ¿Podrías explicar si esas elecciones léxicas responden a una tradición literaria colombiana específica o a una herencia familiar? Yo creo que son palabras por las que me ha tocado a mí pasar. Miren, parece mentira que me tenga que ver en la necesidad de contarles de que yo estaba a punto de trasegar 9 veces con la muerte. Y son 9 veces en donde estaba a punto de irme y son 5 cirugías. En este momento tengo mi cuerpo lleno de puntos, porque la última me la hicieron hace 4 días y yo debo de quedarme 20 días encerrado. Entonces ese trasegar y esas palabras yo creo que me constituyen y están escritas más bien en las páginas de mi cuerpo, que es esta piel que ha dejado tantas arrugas, pero que cada arruga se ha convertido como en una corona y en un premio para seguir exaltando y cantándole a la vida.
esperemos que te recuperes pronto y que vuelvas a continuar con nosotros, Nelson, ¿eh? Mucho estado de ánimo al 100%. Olvídate de Petro, de esas cuestiones, ¿ya? Bueno, señor. Gracias. Un abrazo, un abrazo. Bienvenido a mi casa, los espero con mucho amor, es en serio. Sí, sí, claro, claro. Gracias. Con tal de que no haya ningún Petro por ahí, no hay problema. Bueno, No, vámonos tranquilo. vamos con Javier. Javier, bueno, en el fragmento 303 describe que Esperanza ve las piedras a través de su propia mano. Como autor, ¿qué sensación física buscaba que el lector experimentara la libertad de la ligereza o el horror de la existencia? ¿O cómo conecta eso con su propia visión de la vejez o el olvido? Bueno, A ver, a ver, la idea es hacer partícipe explicarlo de una forma sin nombrarlo a este ladrón de mentes, que es esa enfermedad, explicarlo de una forma sin hacer falta de mencionarlo ni decirlo, para que la gente lo vea de esa forma desde lejos, con una perspectiva un tanto extraña. La esperanza es la palabra recurrente, pero bueno, están aquí la transparencia, la falta de sueños, la lluvia invertida, todas estas cosas, es un compendio de información, de palabras que se van automezclando en el relato, que es al final y al cabo, es lo que se quiere transmitir, ¿no? Explicando desde un pueblo triste a una sociedad triste. A ver, hay otra parte que dice que la lluvia que brota del suelo, lluvia al revés, es una imagen poderosa. ¿Por qué decidiste que el agua subiera en lugar de simplemente caer? ¿Y qué relación tiene ese movimiento ascendente con la idea de que los muertos o los ausentes vuelven al pueblo? Bueno, vamos a llamarle de una forma que la lluvia se cansa de arriba y decide subir, ¿no? Ese es lo que puede ocurrir en la mente de una persona, ¿no? Que pudiera normar una cosa que es totalmente ilógica, una cosa que es totalmente irreal, ¿no? Y entonces lo que sí es que convierte la memoria en ausencia y la esperanza se vuelve agua. Esa es la definición, la idea que tuve para hacerlo. Ujú. Bien, bien. Bueno, vámonos ya. La probabilidad de autoría humana exclusiva, pues la realidad de la imaginería. Aunque la inteligencia artificial puede imitar el realismo mágico, la combinación específica de limpiar andenes para trenes que no pasan, lluvia que nace del suelo y la transparencia física como proceso de duelo, es de una coherencia temática y sensibilidad poética muy difícil de replicar artificialmente con tanta sutileza. O sea, por aquí ya le ganaste a la IA, ¿no? La IA no es capaz de hacer todo lo que acabas de describir. También hay una carga emocional subjetiva. El texto maneja el concepto de la esperanza no solo como nombre propio, sino como una carga existencial. Hay una tristeza hermosa en la narrativa que se siente profundamente humana. Bueno, es parte de la aparición real de nuestro escritor, en este caso Javier Bardem, en nuestro concurso literario. Bueno, les damos la bienvenida entonces a los tres al concurso y gracias por estar con nosotros. Esperamos tenerlos más adelante en una próxima cita y bueno, siempre manteniendo el buen humor y no dejando de leer y de escribir, ¿no? Un abrazo a la distancia desde Lima, Perú, y esperamos tenerlos por aquí. En cualquier momento hagan maletas y se vienen para visitar, y también a Colombia, ¿no? Donde está nuestro amigo Nelson, que ya nos tiene Yo tengo una pregunta. Sí, sí, ya no ¿Me tenemos que despedir, permiten Nelson. A ver, algo corto. una preguntita? Dime. Una preguntita. ¿Dónde puedo leer los textos de los compañeros? Todavía no. En el momento en el que el jurado lo publique, se van a comenzar a leer. Por el momento no, pero estamos en el proceso inicial para ir conociendo a las personas si son o no son. O sea, si no está por acá entrometido de repente un robot. Y yo les puedo dejar mi teléfono. Sí, cómo no, nos lo pasas por WhatsApp mejor, ¿ya? Un abrazo. Bueno, en el WhatsApp les dejo mi teléfono. Sí, lo compartimos luego, ¿ya? Un abrazo, Nelson, Sí. gracias y a recuperarte. Mucha Gracias, suerte señor, por allá y buen humor, ¿no? No le hagas caso a Petro. Gracias. Chao. Gracias, señor. Hasta la próxima.
Nos vemos. Gracias, campeón. La cita es por Telestar Televisión Supercable, también por Surimar Televisión y por Virtual Televisión. Chao, gracias. Gracias, Chao. un abrazo. Un abrazo. Gracias, Un saludos. abrazo a los compañeros. Buenas Dios noches. los bendiga. Gracias. Chao. Mi corazón en la feria vibra con cada libro. Mis alumnos leyendo fuerte. No hay nadie que los aguante. Arquedas Vallejo, Blanca Valera. Mis manos son huracanes, hojeando páginas libres. Mis ojos leen cada línea de un libro que arrancar parece. La música que vibra, la sabiduría que engendra al lector de la Filima. Cervantes, Víctor Hugo, Dante Alighieri, pasión en las venas, cada libro un estallido. El público con un solo grito, en cada stand un latido. Mis alumnos leyendo fuerte, no hay nadie que los aguante. Vargas Llosa, Price, Echenique. Mis manos son huracanes, hojeando páginas libres. Mis ojos leen cada línea de un libro que arrancar parece. La música que vibra, la sabiduría que engendra al lector de la Filima. Cervantes, Víctor Hugo, Dante Alighieri, pasión en las venas, cada libro un estallido. El público con un solo grito, en cada stand un latido. Mis alumnos leyendo fuerte, no hay nadie que los aguante. Vargas Llosa, Price, Echenique. Mis manos son huracanes, hojeando páginas libres. Mis ojos leen cada línea de un libro que arrancar parece. La música que vibra, la sabiduría que engendra el lector de la Filima. Mis alumnos leyendo fuerte, no hay nadie que los aguante. Vargas Llosa, Price, Echenique. Mis manos son huracanes, hojeando páginas libres. Mis ojos leen cada línea de un libro que arrancar parece. La música que vibra, la sabiduría que engendra el lector de la Filima.